En medio del caos sofisticado de la Ciudad de México, donde los rascacielos intentan tocar el cielo y el concreto silencia el canto de los pájaros, se alza el residencial Altavista. Un edificio de lujo con fachada de vidrio oscuro y guardias que se turnan cada 12 horas. Allí viven abogados, empresarios, celebridades de la televisión y herederos de fortunas que no conocen el precio de un boleto de metro. Gente importante. Gente apurada. Gente que no mira hacia abajo. Y en la portería, junto a una garita angosta que huele a café recalentado y soledad, está Ramiro Mendoza, el portero. Ramiro tiene 46 años, pero su cuerpo parece llevar una década más a cuestas. Sus manos están curtidas, marcadas por años de cargar bolsas ajenas y abrir puertas que nunca lo invitaron a pasar. Su piel morena, tostada por el sol y el trabajo, contrasta con la palidez elegante de quienes habitan ese mundo elevado. Tiene el cabello canoso en las sienes, una barba bien recortada y ojos profundos, de esos que han aprendido a observar sin esperar ser vistos. Cada mañana, antes de que la ciudad despierte por completo, Ramiro ya está de pie. Limpia el vestíbulo con devoción. Revisa las luces de emergencia. Verifica el ascensor. Barre la entrada. No porque alguien lo valore, sino porque él cree en hacer las cosas bien, aunque nadie lo note. Vive en un cuartito improvisado al fondo del edificio, al lado del cuarto de herramientas y el tanque de gas. Una cama individual con un colchón delgado, un buró cojo, una repisa con libros de segunda mano y un calentador portátil son su mundo. A veces, cuando hay silencio, se sienta frente a su pequeña mesa, enciende una lámpara y se sumerge en la lectura. Le gustan los clásicos. Sueña con palabras. Escribe en un cuaderno viejo que guarda como si fuera un tesoro. Pero esos sueños están guardados. Lejos. Porque la realidad lo necesita despierto. Hace 16 años, su hermana menor, Teresa, sufrió un accidente en un camión urbano. Quedó en silla de ruedas. Desde entonces, Ramiro abandonó todo. La licenciatura en educación. Las prácticas escolares. Las madrugadas planeando clases. Se convirtió en su cuidador, su enfermero, su hermano y su padre. La internó en una clínica especializada en Xochimilco, donde recibe atención constante. Todo lo que gana, lo manda allá. Cada quincena, sin falta. No se queja. Jamás. Sus compañeros de turno lo respetan. Los vigilantes lo admiran en silencio. Pero los residentes, ellos apenas lo miran. Algunos lo saludan por inercia. Otros ni eso. Lo ven como parte del mobiliario. Como una extensión del portón eléctrico. Entre ellos, está Eugenia del Valle, quien vive en el último piso. Siempre vestida de negro o gris perla, con tacones altos y gafas oscuras, incluso de noche. Alta, delgada, con una elegancia que impone distancia. Su marido, fundador de una cadena de medios, murió hace una década. Pero no fue la muerte de él lo que apagó su alma, fue la de su hijo, Mauricio, un joven de 21 años que murió en circunstancias confusas. Oficialmente fue un accidente automovilístico. Pero los rumores que corren en los pasillos hablan de cosas más oscuras. Eugenia no habla de eso. No habla casi con nadie. Sale en su auto con chofer, va a la iglesia, al club social o al cementerio. Regresa sola. Vive en un departamento inmenso, pero vacío. Con las paredes llenas de cuadros caros y recuerdos dolorosos. Para ella, Ramiro no es más que un portero más. A veces lo ve. A veces no, a veces lanza una orden seca sin siquiera detenerse. Ramiro, por su parte, la observa con un respeto silencioso. Y con una compasión que jamás se atrevería a demostrar. Porque él sabe reconocer el dolor cuando lo ve. Una tarde, mientras encera el piso del lobby, la ve entrar con paso lento, hablando por teléfono. Su voz, quebrada, le llega en fragmentos. No me hables de Mauricio. No, no voy a perdonarte, nunca. Y cuelga. Se queda unos segundos mirando la nada. Luego sube al elevador sin notar al hombre que ha dejado de encerar solo para no interrumpirla. Esa noche, Ramiro escribe en su cuaderno.
Hay gente que sufre tanto que prefiere encerrarse detrás de paredes frías antes que volver a sentir. Yo también he tenido miedo. Pero prefiero la herida a la indiferencia. Al día siguiente, un niño del piso 4 le lanza un juguete roto. La madre, al verlo, le exige a Ramiro que lo recoja. Lo hace, con una sonrisa forzada. Otro residente le culpa por la humedad en el techo del estacionamiento. Ramiro escucha, se disculpa, y promete reportarlo, aunque sabe que nadie escuchará su reporte. Así transcurren los días. En la sombra. En el silencio. En la nobleza no reconocida. Pero lo que Ramiro no sabe es que el destino también tiene ojos, y que incluso los invisibles, si tienen un corazón limpio, tarde o temprano serán vistos. Porque en una ciudad que corre sin mirar a quien deja atrás, los gestos más simples pueden ser los más poderosos. Y una sola noche bastará para cambiarlo todo. La noche cayó sobre la Ciudad de México con una furia inusual. El cielo, ennegrecido por nubes pesadas, se quebraba en relámpagos lejanos. La lluvia comenzó como un susurro, y en cuestión de minutos, se transformó en una cortina espesa que golpeaba los ventanales del residencial Altavista. Los coches pasaban dejando estelas brillantes, los árboles del camellón se sacudían como si quisieran gritar. Ramiro cerraba el portón principal. Era cerca de la medianoche. Apenas quedaba tránsito. Su impermeable azul marino, más remendado que nuevo, no impedía que el agua le calara los huesos. Sin embargo, su expresión seguía serena, como si aquel diluvio no lo tocara por dentro. Encendió el calefactor de su garita y se dispuso a leer unas páginas de Los Miserables, su favorito. Pero algo, un presentimiento sin forma, le hizo levantar la mirada hacia la calle. A lo lejos, un coche negro, de vidrios polarizados, avanzaba lentamente por la avenida. Se detuvo frente al edificio. La puerta trasera se abrió. Eugenia del Valle descendió del vehículo con su paraguas francés, mientras el chofer corría a abrirle el portón. Caminaba con elegancia, pero algo en su postura, en la rigidez de sus hombros, en la manera en que apretaba la bolsa contra el pecho, revelaba que estaba nerviosa. En ese instante, surgieron dos hombres encapuchados desde un auto estacionado a media cuadra. Bajaron corriendo, sin decir palabra. Uno llevaba un arma, el otro una bolsa de lona. El chofer reaccionó tarde. Uno de los hombres lo golpeó en la cabeza. Eugenia gritó con desesperación. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! Oh. El eco de su voz rebotó entre los muros del edificio. Luces se encendieron en algunos apartamentos, pero nadie bajó. Nadie. Ramiro soltó el libro, se levantó de golpe y corrió hacia la calle sin pensar. ¡Suéltenla!, gritó, con una rabia que jamás había usado. Uno de los secuestradores se volteó y apuntó con la pistola. Ramiro no se detuvo. Se lanzó sobre él con toda su fuerza. El arma cayó al pavimento. El otro atacante intentó cargar a Eugenia, pero ella lo golpeó con el paraguas. Ramiro recibió un golpe en la cara, otro en el costado, pero seguía de pie. Luchaba como un hombre que no teme morir. Como alguien que ha pasado toda su vida soportando el dolor en silencio. Una sirena a lo lejos hizo que los atacantes huyeran, dejando a Eugenia tirada en el suelo, temblando, y a Ramiro sangrando de la ceja, con un corte profundo en la ceja y la camisa empapada. Los policías llegaron minutos después, demasiado tarde como siempre. Una ambulancia se llevó a ambos al hospital más cercano. En el camino, Eugenia no apartaba los ojos de Ramiro. No era miedo. Era algo más, era desconcierto. Por primera vez, lo veía. No como un portero. No como parte del mobiliario. Sino como un hombre. Un hombre que se había arrojado a la muerte por ella. Sin pedir nada. Sin dudar. En la sala de urgencias, Ramiro negó los calmantes. Solo pidió una gasa y un café. Cuando Eugenia, sentada en la camilla de al lado, trató de agradecerle, él se limitó a decir con voz firme: «Hice lo correcto, señora Eugenia. No haría menos por nadie». Ella guardó silencio. Por dentro, algo se rompió.
Esa frase, tan simple, tan humana, era más sincera que todo lo que había escuchado en los últimos 20 años. Más pura que todas las palabras de pésame que recibió cuando perdió a su hijo. Más real que cualquier gesto de la gente que la rodeaba por conveniencia. Esa noche, al regresar a su departamento, no pudo dormir. Caminó por la sala amplia y silenciosa, observando los retratos de su hijo. Tocó con la yema de los dedos un piano que no se había abierto en años. Miró hacia la ventana y se preguntó, por primera vez en mucho tiempo: ¿quién es ese hombre al que nunca miré y que acaba de salvarme la vida? Ramiro, en su cuarto húmedo del fondo del edificio, también miraba el techo sin poder dormir. Su ceja seguía sangrando un poco, pero no le importaba. Pensaba en lo que había sentido al correr hacia Eugenia. En esa adrenalina extraña. En esa furia que nunca antes había soltado. Y aunque sabía que al día siguiente lo tratarían igual que siempre, algo en él también había cambiado. Porque en una ciudad que ignora a los justos, a veces solo un acto de valor basta para que el destino empiece a voltear la mirada. Las semanas posteriores al ataque transcurrieron como una niebla densa sobre el residencial Altavista. La rutina volvía a su curso, pero algo, invisible para todos, menos para dos personas, había cambiado para siempre. Eugenia del Valle ya no pasaba por el vestíbulo sin mirar. Ahora, al salir de su departamento, sus ojos buscaban instintivamente al portero que alguna vez ignoró por completo. Lo saludaba con un leve movimiento de cabeza. Y Ramiro, con su sonrisa discreta, respondía con una cortesía limpia, sin rencor, como si no hubiera salvado su vida hacía apenas días. Pero en su interior, ella se encontraba en una guerra silenciosa. Había crecido entre lujos, rodeada de protocolos y silencios pesados. Había aprendido a no confiar, a no mostrar debilidad, a fingir que la soledad no dolía. Sin embargo, Ramiro, ese hombre sencillo con manos marcadas por el trabajo y voz templada por la vida, la había rescatado de más que un secuestro. La había rescatado del olvido. Y eso, aunque le costara admitirlo, la desconcertaba profundamente. Un día, sin anunciarse, lo llamó a su departamento. «Necesito a alguien que me ayude con ciertas cosas personales», dijo, evitando mirarlo a los ojos. «Alguien de confianza, y usted demostró tenerla». Ramiro, sorprendido pero sereno, aceptó. No por ambición, sino por algo que no sabía nombrar. Tal vez era curiosidad, tal vez compasión. Así comenzó una nueva dinámica. Él la acompañaba a citas médicas, la ayudaba con la correspondencia, cuidaba sus plantas, esas que nadie regaba desde hacía años, y la escuchaba cuando los recuerdos le pesaban. Al principio, sus conversaciones eran escuetas, casi incómodas. Eugenia hablaba poco y con frialdad. Ramiro era paciente, respetuoso, sin invadir jamás su espacio. Pero lentamente, como el sol que entra por una cortina entreabierta, la desconfianza se fue retirando. Una tarde, mientras compartían un té en la terraza del penthouse, Eugenia le preguntó: ¿siempre quiso ser portero? Ramiro sonrió con los ojos, como quien guarda una historia larga. No, señora. Soñaba con ser maestro de literatura. Pero la vida tomó otro rumbo. ¿Y por qué no lo intentó? Porque alguien me necesitaba más que mis sueños, respondió con suavidad. Mi hermana nació con parálisis. Mis padres murieron jóvenes. Yo tenía 17. Ella, 8. No había mucho que decidir. Eugenia sintió un nudo en el pecho. Esa honestidad, tan desprovista de drama, la conmovió más que cualquier discurso. Y sin pensarlo, por primera vez en años, rió. Una risa sincera, casi infantil. Ramiro la miró sin entender del todo. Perdón, dijo ella, tocándose el pecho. Es solo que, hace tanto que no me río así. Había olvidado cómo se sentía. A partir de entonces, algo entre ellos floreció. No era amor romántico, ni amistad inmediata. Era un respeto nuevo. Un espacio íntimo que se construía a base de silencios compartidos, miradas francas y una ternura que no necesitaba palabras. Ramiro se convirtió en su sombra tranquila.
Estaba ahí cuando las pesadillas del pasado la sacudían por las noches, cuando las visitas del médico la agotaban, cuando el recuerdo de su hijo muerto, ese que seguía ocupando cada rincón de la casa, le arrebataba el aire. Y Eugenia, a su vez, comenzó a interesarse por él. Le pidió que le trajera sus libros favoritos. Le preguntó por su infancia. Le ofreció que diera clases de literatura a sus conocidos. Él se negó, modesto, pero su mirada se iluminó. Hacía mucho que nadie lo miraba como un hombre con talento. Sin embargo, no todos observaban esta cercanía con buenos ojos. Tomás, el sobrino de Eugenia, lo veía todo desde las sombras. Cada visita, cada sonrisa, cada mirada de afecto, se convertían en dagas para su ambición. Sabía que su tía era rica, que su salud era frágil, y que Ramiro estaba demasiado cerca. Ese portero se está metiendo donde no le llaman, dijo una noche con veneno en la voz, mientras bebía whisky en la sala de su departamento. A su lado, Rebeca, la ama de llaves, escuchaba en silencio. Había sido leal a Eugenia hasta que la codicia le tocó la puerta. Y así, mientras Eugenia y Ramiro comenzaban a sanar viejas heridas desde el corazón, una nueva amenaza se gestaba entre las sombras. Porque en un mundo donde la bondad parece sospechosa, a veces el alma más pura es también la más vulnerable. A los ojos del mundo, Eugenia del Valle había vuelto a la vida. Su rostro, antes tenso e inamovible, comenzaba a suavizarse. Volvía a vestir colores claros, pasaba más tiempo en la terraza, escuchaba música clásica, e incluso llegó a sonreírle al portero. Pero para Tomás, su sobrino, esos gestos eran una declaración de guerra silenciosa. Tomás era un hombre de 40 y tantos, elegante e hipócrita, con una sonrisa calculada y un currículum que nadie se molestaba en revisar. Durante años había esperado heredar la fortuna de su tía, y aunque no era afectuoso, sabía jugar el juego de las apariencias. Visitaba a Eugenia con flores que no elegía él mismo y con promesas vacías de compañía. Pero ahora, todo su plan estaba en peligro, por culpa de un simple portero. Ese tipo está manipulando a mi tía, le dijo a Rebeca, la ama de llaves de la casa, mientras encendía un puro en la terraza. No es normal que confíe tanto en alguien como él. No pertenece a este mundo. Rebeca vaciló. Conocía a Ramiro. Sabía que era un hombre honesto, silencioso, siempre respetuoso. Pero Tomás tocó una herida secreta, el miedo a ser descartada. Toda su vida había estado a la sombra de Eugenia, y si ella comenzaba a cambiar su entorno, tal vez Rebeca sería la siguiente en salir. ¿Y qué propones?, preguntó con la voz baja. Probarle a mi tía quién es realmente ese portero, respondió entre dientes. A veces, para proteger lo que es nuestro, hay que ensuciarse las manos. El plan comenzó de forma sutil. Tomás pidió a Rebeca que observara a Ramiro, que espiara sus horarios, sus salidas, sus costumbres. En poco tiempo, notaron que solía salir los sábados por la tarde y regresaba al inicio de la noche. Lo que hicieron con esa información fue el golpe más cruel. En uno de esos sábados, mientras Ramiro visitaba a su hermana en el centro de rehabilitación, Tomás entró sigilosamente al departamento de Eugenia con una copia de la llave. Rebeca lo acompañaba con las manos temblorosas. «Pon esto en el cajón del armario, donde guarda las joyas», ordenó Tomás, entregándole un collar antiguo. Rebeca lo hizo, al borde de las lágrimas. Era el collar preferido de Eugenia, un regalo de su difunto esposo. Después, falsificaron un recibo de empeño, con el nombre de Ramiro y una dirección falsa. Al día siguiente, Tomás fingió preocupación. «Tía, el portero, no quiero alarmarte, pero escuché rumores de que podría estar tomando cosas de tu casa. Deberías revisar tu colección de joyas». Eugenia, dudosa, pidió a Rebeca que verificara. La mujer volvió minutos después, pálida como una vela. «Falta el collar de perlas», mintió, con la garganta seca. El mundo de Eugenia se desmoronó como porcelana. Durante semanas había bajado la guardia, había abierto el corazón, y ahora, la herida de la traición volvía a sangrar. Llamó a Ramiro entre lágrimas y lo enfrentó en su sala. «¿Dónde está mi collar?», preguntó con la voz rota, sin rodeos.
Ramiro se quedó en shock. No entendía. Negó con sinceridad, con los ojos húmedos, sin saber cómo probar su inocencia. Yo nunca le tomaría nada, señora. Jamás. Se lo juro por lo más sagrado que tengo, mi hermana. Encontramos esto, dijo Tomás, lanzando el falso recibo sobre la mesa. Ramiro lo tomó, lo leyó, y sintió como si el mundo entero dejara de respirar. ¿Ves falso? Yo no puedo probarlo, pero jamás haría algo así. Ya no puedo confiar, dijo Eugenia, girando el rostro. Ramiro guardó silencio. Con el rostro herido, los ojos húmedos, el cuerpo erguido. No suplicó. No gritó. Solo respiró hondo y respondió. Prefiero perderlo todo antes que perder mi dignidad. Y entonces, tomó su abrigo, miró a Eugenia por última vez, con tristeza, pero sin odio, y se marchó. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Eugenia sintió el peso de cada paso que él dio hasta el elevador, como si cada uno arrancara algo dentro de ella. Pero no lo llamó de vuelta. No pudo. El miedo a ser engañada otra vez era más fuerte que cualquier cosa. Y fue así como el hombre que salvó su vida, desapareció de ella. Y por primera vez en muchos años, Eugenia sintió la verdadera soledad. No la soledad de la viudez. No la de la falta de amigos. Sino la del arrepentimiento. Y en las sombras del pasillo, Tomás sonreía. El invierno había llegado a la Ciudad de México con su frío cortante y sus madrugadas silenciosas. La mansión del Valle, aunque bien calefaccionada, parecía más fría que nunca. Desde que Ramiro se había ido, los días se habían vuelto eternos y las noches, insoportables. Eugenia pasaba horas sentada en su viejo sillón de terciopelo vino, frente a la chimenea encendida, mirando al vacío. Ya no confiaba en los gestos de Rebeca, ni en las palabras melosas de Tomás. Algo dentro de ella se removía, una sensación amarga de haber cometido un error irreparable. Pero el orgullo, ese viejo fantasma, aún le impedía reconocerlo. Una mañana lluviosa, mientras limpiaba la habitación donde guardaba las cosas de su hijo fallecido, encontró una caja olvidada al fondo del closet. Era pequeña, de madera oscura, con el nombre León grabado a mano en la tapa. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había fotos, cartas, boletos de cine y un diario. Al hojear las páginas, leyó palabras que parecían escritas el día anterior. Palabras que dolían. Hoy Tomás volvió a pedirme dinero. Dijo que si no le daba, le contaría a mamá sobre mi adicción. Me siento atrapado. Qué ironía que el primo que ella tanto admira sea quien más daño me ha hecho. Eugenia se quedó helada. Volvió a leer desde el principio. En otra entrada. No sé si algún día mamá sabrá la verdad. Si no lo hace, solo espero que alguien la ame como ella merece. Aunque ella crea que no necesita a nadie, en el fondo, está sola. Las lágrimas le bajaron sin permiso. León había sido chantajeado. Humillado. Y ahora ella sabía por quién. Desesperada, empezó a revisar archivos viejos. Buscaba más pruebas. Rebuscó en carpetas, cajas, sobres arrinconados. Hasta que encontró un recibo arrugado, fechado meses atrás. Su corazón se aceleró. Era un comprobante de envío de una joya, el mismo collar por el que había acusado a Ramiro. Servicio de reparación, collar de perlas, herencia sentimental, cliente, R. Gutiérrez. Sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Ramiro lo había mandado a reparar. Era una sorpresa. Un gesto de cariño. Y ella lo había traicionado. Con un grito ahogado, tiró el recibo al suelo y se desplomó en llanto. Al día siguiente, al amanecer, Eugenia se vistió sin ayuda. No llamó a Rebeca. Salió de la casa con una manta sobre los hombros y un sobre en la bolsa. Tomó un taxi y pidió que la llevaran a la dirección que había encontrado en una vieja ficha de emergencia. Era una casa humilde, con un jardincito seco, en una colonia popular. Tocó la puerta. Le abrió una joven de rostro amable, en silla de ruedas. Sí. ¿Eres la hermana de Ramiro? Soy Clara.
¿Quién es usted? Eugenia tardó en responder. Tragó su orgullo como si fuera vidrio molido. Soy alguien que vino a pedir perdón. Ramiro llegó poco después. Al verla, se quedó inmóvil. Sus ojos, que alguna vez la miraron con ternura, ahora eran cautelosos. Vine porque ya no podía más con la culpa, dijo Eugenia, parada frente a él. Te juzgué, te corrí de mi vida, y todo por una mentira. Fui ciega. Fui cobarde. Y no sé si pueda reparar el daño, pero quiero intentarlo. Ramiro la escuchó en silencio. No lloró. No sonrió. Pero al mirarla a los ojos, vio dolor verdadero. El mismo que él había sentido cuando fue señalado injustamente. No esperaba esto, respondió al fin. Pero gracias por venir. ¿Puedes perdonarme? Ramiro guardó silencio. Luego miró a Clara, que los observaba desde el pasillo. Y dijo: sí. Porque si no perdono, me convertiría en lo mismo que me hizo daño. Eugenia rompió en llanto. No como una dama elegante, sino como una mujer vencida por el peso de sus errores. En los meses siguientes, Ramiro regresó a la mansión. No como trabajador, sino como acompañante. Eugenia estaba enferma. Un cáncer silencioso avanzaba dentro de ella. No quiso someterse a tratamientos largos. Solo quería aprovechar lo que le quedaba, al lado de la única persona que, siendo invisible, había sido leal. Pasaban horas conversando. A veces reían. A veces lloraban. Eugenia pidió perdón a Clara, a la vieja cocinera, incluso al retrato de su hijo. Estaba limpiando su alma. Días antes de morir, llamó a un notario. Modificó su testamento. Desheredó a Tomás. Y nombró a Ramiro como su único heredero. Porque la sangre no hace familia. El corazón sí. Y una mañana tranquila de sábado, Eugenia cerró los ojos, con una sonrisa serena y la mano de Ramiro entrelazada en la suya. El velorio de Eugenia fue discreto, casi íntimo. No había cámaras, ni discursos elegantes, ni rostros famosos. Solo un puñado de personas reales, Clara en su silla de ruedas, con un ramo de margaritas blancas en las piernas, la antigua cocinera que le rezaba en voz baja, y Ramiro, de pie junto al ataúd, en silencio. Como si el alma se le hubiera ido con ella. Tomás no apareció. Dicen que intentó entrar, pero se fue al enterarse que su tía lo había desheredado. Días después, la lectura del testamento provocó un escándalo en los círculos sociales. Todos querían entender cómo un portero, un don nadie, según los titulares más crueles, había heredado la fortuna de una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Tomás movió influencias, contrató abogados, y gritó a los cuatro vientos que todo era un fraude. Pero la justicia, por primera vez en su vida, estuvo del lado correcto. Los documentos eran válidos. Los testigos, reales. El deseo de Eugenia, incuestionable. Ramiro era el nuevo heredero de la mansión del Valle, de las acciones, del dinero, de todo. Pero él no cambió. Durante semanas, la prensa lo persiguió. Querían fotos, entrevistas, escándalos. Querían ver en qué coche salía, qué ropa usaba, con quién comía. Pero Ramiro no se prestó al espectáculo. Vendió la mansión, esa casa tan llena de recuerdos tristes, y con el dinero creó la Fundación del Destino, un centro educativo gratuito para jóvenes de escasos recursos. Un lugar donde niños y adolescentes pudieran estudiar, alimentarse y soñar sin ser invisibles, como él lo fue durante tantos años. Clara se convirtió en la directora del centro. Usaba su silla de ruedas con orgullo y voz firme. Ella, que antes dependía de su hermano para todo, ahora lideraba proyectos, gestionaba becas e inspiraba a otras mujeres a seguir adelante. Ramiro, por su parte, se mantenía en segundo plano. Visitaba las aulas, leía cuentos a los niños, escuchaba los problemas de los adolescentes. Nunca quiso un cargo. Solo quería servir. Rebeca desapareció. Algunos dicen que huyó del país. Tomás, después de perder la demanda, cayó en desgracia. Nadie más volvió a invitarlo a un cóctel o a una cena elegante.
Lo que había construido con máscaras se derrumbó en cuestión de días. Una tarde cualquiera, años después, un coche sencillo se estacionó frente al antiguo edificio donde todo comenzó. Ramiro bajó. Llevaba un saco de lino y un sombrero gastado. Caminó despacio, como si cada paso fuera un recuerdo. El edificio lucía igual, aunque con pintura nueva. La reja aún rechinaba. Tocó el timbre. Una joven abrió la puerta. Llevaba uniforme de portera, el mismo que él usó durante años. Sí. Buenas tardes. Solo quería dejar esto, dijo, entregándole un sobre. ¿Y usted quién es? Nadie importante, respondió con una sonrisa serena. La joven tomó el sobre sin abrirlo. Dentro, había una carta a mano y una beca completa para estudiar en la Fundación del Destino. Ramiro dio media vuelta y se fue caminando bajo el sol de la tarde, como si nada. Y aunque para muchos seguía siendo un hombre común, para quienes conocieron su historia, Ramiro era la prueba viviente de que cuando el corazón es noble, el destino, tarde o temprano, se rinde ante la bondad.